Todo empezó el 15 de marzo del año pasado. Mi nombre es Sebastián, tengo 23 años, y hasta esa noche, creía que el mundo funcionaba de manera lógica. Ya no estoy tan seguro. Había salido con unos amigos a una discoteca en las afueras de la ciudad. Nada fuera de lo común. Solo queríamos desestresarnos después de una semana pesada de exámenes universitarios. La noche transcurrió normal, música, risas, algunas copas. Lo típico de un sábado cualquiera. Decidí irme alrededor de las 3 de la madrugada. No estaba borracho, apenas había tomado un par de cervezas horas antes, pero sí estaba cansado. Tenía que llegar a casa porque mi madre me había pedido que la acompañara temprano al mercado el domingo. Era uno de esos compromisos familiares que no puedes eludir. Salí del estacionamiento de la discoteca y tomé la carretera principal hacia el centro de la ciudad. Conocía perfectamente el camino, lo había hecho cientos de veces. Pero esa noche, mientras manejaba por la autopista casi vacía, recordé algo que me había contado mi abuelo años atrás. Él solía hablar de un atajo, una carretera vieja que conectaba directamente con mi barrio, evitando todo el tráfico del centro. Decía que era un camino que usaban los lugareños hace décadas, antes de que construyeran las autopistas modernas. Según él, podía ahorrarte hasta 20 minutos de viaje. Esa noche, por alguna razón que aún no logro explicar, decidí buscarlo. Tal vez fue el cansancio, o simplemente la curiosidad. Reduje la velocidad y comencé a prestar atención a las salidas laterales. Después de unos 10 minutos, la vi. Una desviación estrecha hacia la derecha, apenas señalizada, que se adentraba entre un pequeño bosque de eucaliptos. No había letrero, solo un camino asfaltado que parecía tragarse entre la vegetación. Algo en mi interior me decía que ese era el atajo del que hablaba mi abuelo. Giré el volante y me adentré por la carretera secundaria. Al principio, todo parecía normal. El asfalto estaba en buen estado, aunque las líneas amarillas del centro se veían desgastadas. Los árboles formaban una especie de túnel natural sobre el camino, y las ramas más altas se entrelazaban creando un techo vegetal que bloqueaba parcialmente la luz de la luna. Manejé durante unos 5 minutos sin ver nada extraño. La radio sonaba bajito, una estación de música clásica que solía escuchar durante mis viajes nocturnos. Me relajaba. Incluso pensé que había hecho una buena elección al tomar ese atajo. Entonces, el motor comenzó a fallar. Primero fueron pequeños tirones, como si el auto perdiera potencia por segundos. Luego, el sonido se volvió irregular, tosiendo como si fuera a apagarse en cualquier momento. Miré el tablero. El tanque de gasolina estaba lleno, la temperatura era normal, no había luces de advertencia encendidas. El auto finalmente se detuvo. Me quedé allí, en medio de la carretera oscura, rodeado de árboles que ahora me parecían más amenazantes. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el viento. Probé girando la llave varias veces, pero el motor no respondía. Respiré profundo y conté hasta 10. Tranquilo, me dije. Es solo un problema mecánico. Giré la llave una vez más, y para mi sorpresa, el motor arrancó perfectamente. El sonido era limpio, potente, como si nada hubiera pasado. Solté un suspiro de alivio y continué manejando. Pero la sensación de tranquilidad no duró mucho. A unos 200 metros adelante, comencé a ver luces. Al principio pensé que era otro vehículo que venía en dirección contraria. Pero las luces no se movían como faros de auto. Eran varias, tal vez 6 o 7, flotando en el aire a una altura de aproximadamente 2 metros. Brillaban con una luz amarillenta, como faroles antiguos suspendidos en la nada. Reduje la velocidad, tratando de entender qué estaba viendo. Las luces no se balanceaban como lámparas colgantes, sino que permanecían completamente inmóviles, formando una línea irregular a través del camino. Mi primera reacción fue racional. Pensé que tal vez eran reflectores de algún tipo de construcción nocturna,
o quizás luces de emergencia instaladas por el Departamento de Carreteras. Pero mientras me acercaba, me di cuenta de que no había cables, postes, ni ningún tipo de soporte visible. Detuve el auto a unos 20 metros de distancia. Las luces seguían allí, flotando en el aire como si desafiaran todas las leyes de la física. No emitían sonido alguno, no había zumbido eléctrico, no había nada que indicara su fuente de energía. Simplemente existían. Bajé la ventanilla del lado del conductor y saqué la cabeza para observar mejor. El aire nocturno era frío y llevaba un olor extraño, como a tierra húmeda y algo más que no logré identificar. Algo dulzón y desagradable a la vez. Permanecí allí durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Las luces no se movían, no parpadeaban, no daban señal alguna de vida. Pero había algo en ellas que me producía una sensación de estar siendo observado. Entonces, sin previo aviso, todas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad que siguió fue total. No solo desaparecieron las luces misteriosas, sino que también parecía haberse desvanecido la tenue luz de la luna que antes se filtraba entre las ramas. Me quedé completamente ciego, rodeado de una negrura tan densa que no podía ver ni mis propias manos. Encendí las luces altas del auto inmediatamente. El haz de luz iluminó la carretera vacía frente a mí. No había rastro de las luces flotantes, no había evidencia de que hubieran estado allí. Solo el asfalto oscuro y los árboles a ambos lados. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un sonido suave, como si alguien estuviera deslizando la palma de la mano sobre una superficie lisa. Venía desde el interior del auto. Miré hacia el parabrisas y mi sangre se heló. Allí, desde adentro, se estaba formando lentamente la marca de una mano. No era como cuando el vidrio se empaña y puedes dibujar con el dedo. Esta marca se creaba sola, como si una mano invisible estuviera presionando el cristal desde el interior del vehículo. Podía ver perfectamente los detalles: 5 dedos largos, la palma bien definida, incluso lo que parecían ser líneas de la piel. La marca se completó en cuestión de segundos, y entonces se quedó allí, como una huella dactilar gigante grabada en el parabrisas. No podía respirar. No podía moverme. Solo podía mirar esa marca que había aparecido desde adentro de mi propio auto, mientras yo estaba sentado en el asiento del conductor. Giré la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto, hacia el asiento trasero. No había nadie. Estaba completamente solo. Pero la marca en el parabrisas era real. Estaba allí, desafiando cualquier explicación lógica. Sin pensarlo más, pisé el acelerador a fondo. El auto salió disparado por la carretera oscura. No miré atrás, no reduje la velocidad. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Manejé durante lo que me pareció una eternidad, hasta que finalmente vi las luces familiares de la ciudad. Cuando llegué a casa, eran casi las 5 de la mañana. Estacioné el auto y me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que había vivido. La marca en el parabrisas había desaparecido, pero yo sabía que había estado allí. Podía recordar cada detalle. No dormí esa noche. Cuando mi madre me despertó a las 8 para ir al mercado, yo seguía despierto, sentado en la cama, mirando el techo. Durante el desayuno, le conté todo a mi padre. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir, con esa expresión que pone cuando no sabe si creer o no lo que está oyendo. Vamos, me dijo finalmente. Vamos a buscar ese camino. Salimos cerca del mediodía. Yo manejaba, siguiendo exactamente la misma ruta que había tomado la noche anterior. Mi padre iba en el asiento del copiloto, observando atentamente cada detalle del camino. Llegamos al punto donde recordaba haber visto la desviación. Reduje la velocidad y comencé a buscar la entrada al atajo. No estaba. Manejamos toda la extensión de la carretera principal, ida y vuelta, 2 veces. Buscamos cada salida lateral, cada desviación, cada camino secundario. Incluso nos detuvimos y caminamos por algunos senderos que parecían prometedores. Nada.
No había ninguna carretera que coincidiera con la que yo había tomado la noche anterior. Los únicos caminos secundarios que encontramos eran senderos de tierra que claramente no habían sido asfaltados jamás, y que se adentraban apenas unos metros en el bosque antes de terminar en claros o casas de campo. Mi padre me miró con una mezcla de preocupación y desconcierto. «Hijo», me dijo, «¿estás seguro de que fue por aquí?» Yo estaba completamente seguro. Podía recordar cada detalle, la curva donde había decidido tomar la desviación, el grupo de eucaliptos que formaba el túnel natural, incluso una pequeña piedra blanca que había visto al costado del camino. Todo estaba exactamente como lo recordaba, excepto por una cosa: el camino que había usado ya no existía. Esa tarde, llamé a mi abuelo. Le conté toda la historia, esperando que él me diera alguna explicación. Tal vez conocía el camino, tal vez sabía algo que yo no. Su respuesta me dejó helado. «Sebastián», me dijo con voz temblorosa, «yo nunca te hablé de ningún atajo. Nunca he conocido una carretera secundaria por esa zona». Colgué el teléfono y me quedé allí, en el silencio de mi habitación, tratando de entender qué había pasado realmente esa noche. Han pasado meses desde entonces. He vuelto a esa carretera principal docenas de veces, siempre buscando alguna evidencia de que el camino existió. He hablado con lugareños, he revisado mapas antiguos, incluso he contactado al departamento de carreteras. Nadie sabe nada de una carretera secundaria en esa zona. Pero yo sé lo que viví. Sé que manejé por ese camino, que vi esas luces, que la marca de la mano apareció en mi parabrisas. Cada detalle sigue grabado en mi memoria con una claridad que no ha disminuido con el tiempo. A veces, durante las noches sin luna, cuando manejo por esa carretera principal, reduzco la velocidad y busco la entrada que sé que estaba allí. Busco el camino que me llevó a una experiencia que cambió para siempre mi percepción de la realidad. Porque hay algo que no les he contado a mi padre, ni a mi abuelo, ni a nadie. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa después del encuentro con las luces, mientras el miedo me dominaba y solo quería llegar a un lugar seguro, vi algo por el espejo retrovisor. Una figura alta y delgada, parada en medio de la carretera que acababa de dejar atrás. No podía distinguir sus características debido a la distancia y la oscuridad, pero estaba allí, inmóvil, observando mi auto alejarse. Y tengo la terrible sensación de que todavía me está observando. Cada noche, cuando apago las luces y me acuesto, puedo sentir su presencia. No la veo, no la escucho, pero sé que está ahí. Esperando. Tal vez esperando a que regrese al camino que ya no existe. O tal vez esperando a que el camino regrese por mí. Mi nombre es Roberto Mendoza y llevo 17 años trabajando como taxista nocturno en San Miguel de Allende. Lo que voy a contar pasó hace 3 semanas, pero aún no puedo dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esa carretera oscura y escucho esa voz. Todo comenzó cuando decidí cambiar mi ruta habitual. Los viernes por la noche, siempre regresaba a casa por la carretera principal. Pero esa noche había un accidente con tráilers volcados que bloqueaba completamente el paso. No me quedó más opción que tomar la vieja carretera estatal 43, esa que conecta San Miguel con Dolores Hidalgo pero que casi nadie usa ya. Era una madrugada fría de febrero. Había terminado mi turno temprano, cerca de las 2 de la mañana, después de llevar a unos turistas americanos al hotel. Mi esposa Carmen me esperaba en casa con una cena recalentada, como siempre. Nuestra hija Sofía, de 8 años, seguramente estaría profundamente dormida. La carretera 43 está en pésimas condiciones. Llena de baches, sin iluminación, rodeada de nopaleras y mezquites que forman sombras amenazantes bajo la luna. Hacía años que no la transitaba. Recuerdo que mi abuelo me había contado historias sobre esa carretera, pero nunca les presté atención. Ojalá lo hubiera hecho. Manejaba escuchando la radio en la 98.5, una estación que pasa música norteña toda la noche. La señal era clara cuando entré a la carretera,
pero conforme avanzaba, comenzó a distorsionarse. Pensé que era normal, considerando lo alejado del lugar. Fue al pasar por el kilómetro 47, justo donde hay un puente viejo de piedra sobre un arroyo seco, cuando ocurrió por primera vez. La radio cambió sola. No era estática normal, sino un cambio súbito a otra frecuencia. La pantalla digital marcaba 11.66 FM. Eso era imposible. Las frecuencias FM van desde 88.1 hasta 107.9. No existe 11.66 FM. Intenté cambiar de estación, pero los botones no respondían. Ni siquiera podía apagarla. La señal era cristalina, demasiado clara para ser de esa frecuencia inexistente. No había música, solo silencio. Luego, una voz femenina comenzó a hablar. No era joven ni vieja, tenía un tono neutro, casi hipnótico. Miguel Ángel Herrera, dijo claramente. Luego, silencio absoluto por el resto del trayecto. Llegué a casa perturbado. Carmen ya se había dormido. Revisé el radio del auto, pero todo funcionaba normalmente. Pensé que había sido mi imaginación, el cansancio de trabajar tantas horas. Pero el sábado siguiente, tuve que volver a usar esa carretera. Había otro accidente en la principal, esta vez un choque múltiple. Nuevamente, al pasar por el kilómetro 47, la radio cambió sola a 11.66 FM. Patricia Sánchez Morales, dijo la misma voz. Nada más. Esta vez presté más atención. La voz no tenía acento regional, era completamente neutral. Pero había algo en su tono que me ponía la piel de gallina, como si viniera de muy lejos, o de muy adentro. La tercera vez fue el viernes siguiente. Ya no había accidentes, pero decidí tomar esa carretera por curiosidad. Necesitaba saber si estaba volviéndome loco o si realmente estaba pasando algo. Al llegar al kilómetro 47, esperé. La radio cambió puntualmente a 11.66 FM. José Luis Ramírez Vega, pronunció la voz. Esa noche no pude dormir. Busqué en internet si otros taxistas habían experimentado algo similar. Encontré un foro donde un chofer de Querétaro mencionaba interferencias extrañas en carreteras rurales, pero nada específico sobre la frecuencia noviembre del 66. Llamé a mi compadre Raúl, que también es taxista nocturno y conoce todas las carreteras de la zona. Cuando le conté, se rió al principio, pero cuando mencioné la frecuencia exacta, se quedó callado. Roberto, me dijo después de un largo silencio, mi abuelo me contó que en los años 50 hubo un accidente terrible en esa carretera. Un camión lleno de trabajadores se volcó en el puente. Murieron 22 personas. Decían que antes del accidente, los radios de los autos captaban voces extrañas. No quise escuchar más, pero Raúl continuó. También decían que la voz mencionaba nombres. Los nombres de quienes iban a morir. Decidí dejar de usar esa carretera. Durante 2 semanas, tomé rutas más largas para evitar el kilómetro 47. Pero el destino tiene formas crueles de forzarnos a enfrentar lo que queremos evitar. El viernes pasado, tuve una emergencia. Una mujer embarazada necesitaba llegar urgentemente al hospital. Estaba en trabajo de parto y su esposo me rogaba que fuera lo más rápido posible. La carretera 43 era la ruta más directa. Manejé a toda velocidad, rezando para que la radio no cambiara. Pero al acercarme al kilómetro 47, mi corazón comenzó a latir descontroladamente. La pantalla digital parpadeó y cambió a 11.66 FM. La voz habló con la misma claridad de siempre. Roberto Mendoza Castillo. Mi nombre completo. La voz había dicho mi nombre completo. Mis manos temblaron tanto que casi pierdo el control del volante. En el asiento trasero, la mujer embarazada gritaba de dolor, pero yo apenas podía escucharla. Un frío glacial invadió todo mi cuerpo. Llegamos al hospital. La mujer dio a luz a un niño sano. Mientras esperaba mi pago, no podía dejar de pensar en lo que significaba que la voz hubiera dicho mi nombre.
Según lo que había contado Raúl, significaba que iba a morir. Conduje a casa en silencio, tomando la carretera principal. Carmen me esperaba despierta, cosa extraña en ella. Sofía también estaba levantada, jugando en la sala. ¿Cómo te fue, amor?, me preguntó Carmen, pero noté algo raro en su voz. Parecía preocupada. Bien, mentí. Solo fue una emergencia al hospital. Sofía se acercó corriendo y me abrazó las piernas, como siempre. Pero luego me miró con esos ojos grandes y oscuros que tiene, y me hizo una pregunta que paralizó mi alma. Papá, ¿quién era la señora del asiento trasero? El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. ¿Qué señora, mi amor?, logré preguntar con la voz quebrada. La señora que venía sentada atrás cuando llegaste. Era muy pálida y no hablaba. Solo me veía y sonreía. Pero tenía los ojos muy tristes. Carmen me miró con pánico. Ella también había visto algo. Roberto, susurró, cuando estacionaste el auto, vi una sombra en el asiento trasero. Pensé que era un juego de luces, pero no terminó la frase. No hacía falta. Esa noche no dormí. Salí al patio y revisé cada centímetro del auto. No había nada, pero el olor persistía. Un olor a tierra húmeda y flores marchitas que no se iba sin importar cuántas veces limpiara los asientos. Al día siguiente, decidí investigar más sobre el accidente que había mencionado Raúl. Fui a la biblioteca municipal y busqué periódicos de los años 50. Después de horas de búsqueda, encontré la noticia. Terrible accidente en carretera estatal 43 deja 22 muertos, decía el titular del 15 de marzo de 1953. La foto mostraba los restos de un camión volcado junto al puente de piedra. Pero lo que me heló la sangre fue el subtítulo. Choferes reportan interferencias extrañas en radios antes del accidente. Según el reportaje, varios conductores habían escuchado una voz femenina que mencionaba nombres en una frecuencia que no debería existir, 11.66 FM. Todos los nombres mencionados correspondían a personas que habían muerto en accidentes en esa carretera. El último párrafo del artículo me quitó el aliento. La única sobreviviente del accidente, María Elena Vázquez, de 23 años, falleció 3 días después en el hospital. Antes de morir, repetía obsesivamente. Ella me dijo mi nombre. La señora del radio me dijo mi nombre. Ahora entiendo lo que está pasando. La voz en la radio 11.66 FM es de María Elena Vázquez. Lleva 70 años anunciando las muertes en esa carretera. Y ahora dijo mi nombre. Hace 3 días que no manejo. Le dije a Carmen que estoy enfermo, pero la verdad es que tengo miedo. Miedo de subir al auto. Miedo de que la muerte me encuentre en cualquier carretera. Pero no puedo dejar de trabajar. Tengo una familia que alimentar. Esta noche voy a volver a trabajar, pero tomaré todas las precauciones posibles. Evitaré la carretera 43. Evitaré manejar solo, aunque tal vez ya sea demasiado tarde. Porque desde anoche, Sofía ha estado hablando con alguien en su cuarto. Cuando le pregunto con quién habla, me dice que con la señora pálida que la visita en las noches. La misma señora que, según mi hija, le pregunta por mí. La misma señora que ayer le dijo que pronto voy a ir con ella. Si alguien lee esto y yo ya no estoy, por favor, cuiden a mi familia. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, manejen solos por la carretera estatal 43 después de medianoche. Porque la frecuencia 11.66 FM sigue transmitiendo. Y María Elena Vázquez sigue diciendo nombres. Nombres de personas que van a morir. Anoche, Sofía me dijo que la señora pálida le había susurrado algo muy importante. Dile a tu papá que mañana lo voy a estar esperando en el asiento trasero. Mañana es hoy. Y no puedo evitar trabajar. El taxi me está esperando afuera. La lluvia golpeaba el parabrisas con una intensidad que hacía que los limpiaparabrisas lucharan inútilmente contra el agua. Marisa ajustó sus manos en el volante y redujo la velocidad.
Eran las 11 de la noche y llevaba 4 horas conduciendo por esa carretera secundaria que serpentea entre los cerros de Huancavelica. Debería haber tomado la ruta principal, pero el GPS la había guiado por este atajo que prometía ahorrarle 1 hora de viaje. Ahora se arrepentía de esa decisión. La carretera era estrecha, apenas cabían 2 autos, y estaba rodeada de precipicios que se perdían en la oscuridad. No había alumbrado público, solo sus faros cortando la noche como cuchillos nerviosos. Hacía 20 minutos que no veía otro vehículo, y la señal de su celular había desaparecido desde que dejó el último pueblo. Estaba pensando en buscar un lugar seguro para pasar la noche cuando vi la figura. Al principio fue solo una sombra difusa entre la lluvia, pero a medida que se acercaba, pudo distinguir la silueta de un hombre parado al borde de la carretera. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, y levantaba la mano derecha en el gesto universal de quien pide que lo lleven. Marisa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Todo su instinto le gritaba que siguiera de largo. Una mujer sola, en medio de la noche, en una carretera desolada, todo apuntaba a que era una pésima idea detenerse. Pero había algo en la postura del hombre que la inquietaba de manera diferente. No se movía con la ansiedad típica de quien busca transporte. Estaba inmóvil, como si hubiera estado esperando específicamente por ella. Y cuando los faros del auto lo iluminaron completamente, Marisa notó que su ropa estaba completamente seca a pesar del diluvio. Redujo la velocidad, pero no se detuvo. El hombre no giró la cabeza para seguir el auto con la mirada, simplemente mantuvo la mano alzada, mirando hacia adelante con una calma perturbadora. Marisa siguió conduciendo, pero a los pocos metros algo la hizo pisar el freno. Una sensación extraña, como si hubiera olvidado algo importante. Se miró en el espejo retrovisor y vio que el hombre seguía ahí, en la misma posición, como una estatua bajo la lluvia. «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?», murmuró mientras ponía la marcha atrás. El hombre no mostró sorpresa ni alivio cuando ella bajó la ventanilla. No dijo gracias ni explicó hacia dónde se dirigía. Simplemente asintió con la cabeza, abrió la puerta del copiloto y se sentó. El interior del auto se llenó de un olor extraño, como a tierra húmeda y algo más que Marisa no pudo identificar. «¿Hacia dónde va?», preguntó ella, pero el hombre no respondió. En su lugar, levantó la mano derecha y señaló hacia adelante. Sus dedos eran largos y pálidos, y Marisa notó que llevaba un anillo dorado en el anular. Pero cuando intentó ver su rostro bajo el sombrero, solo encontró sombras. Marisa volvió a acelerar, incómoda por el silencio. Intentó iniciar una conversación varias veces, pero el hombre no respondía. Solo permanecía sentado, con las manos sobre las rodillas, mirando hacia adelante. Ocasionalmente levantaba la mano para señalar la dirección, siempre hacia adelante, siguiendo la carretera principal. La lluvia comenzó a escampar, pero el ambiente dentro del auto se volvía cada vez más tenso. Marisa notó que el hombre respiraba de manera extraña, muy lenta y profunda, como si cada inhalación requiriera un esfuerzo consciente. También se dio cuenta de que no se reflejaba en el espejo retrovisor, pero cuando lo miró directamente, ahí estaba. Llevaban unos 15 minutos en silencio cuando llegaron a una zona donde la carretera se estrechaba aún más. Marisa conocía esa sección por Google Maps. Era una serie de curvas cerradas que bordeaban un acantilado. Había visto las advertencias sobre reducir la velocidad y mantener extrema precaución. Justo cuando se aproximaban a la primera curva, el hombre levantó la mano izquierda y señaló hacia el borde de la carretera. Marisa lo miró sin entender. «¿Quiere que pare aquí?», preguntó. El hombre asintió lentamente y señaló un pequeño mirador natural que había junto a la carretera, justo antes de la curva más cerrada. Marisa frunció el ceño. No parecía un lugar lógico para detenerse. No había casas cerca, ni caminos secundarios, solo el precipicio y la carretera que se curvaba peligrosamente hacia la derecha. Pero algo en la insistencia del gesto la convenció.
Detuvo el auto en el mirador y puso el freno de mano. Se giró hacia su pasajero para preguntarle si estaba seguro de que quería bajarse ahí, en medio de la nada. El asiento estaba vacío. Marisa parpadeó varias veces, creyendo que sus ojos le jugaban una mala pasada. Pero no había nadie en el asiento del copiloto. La puerta seguía cerrada, no había escuchado que se abriera, y no había visto a nadie bajarse del auto. «Hola», susurró, mirando hacia el asiento trasero. Nada. Se inclinó para tocar el asiento donde había estado sentado el hombre. Estaba frío y seco, como si nadie hubiera estado ahí nunca. Ni siquiera quedaba el olor a tierra húmeda que había notado antes. Un mareo la golpeó de repente. Tal vez había estado manejando demasiado tiempo. Tal vez el estrés del viaje la había hecho alucinar. Era la única explicación lógica. Había imaginado al hombre del sombrero, había imaginado toda la conversación silenciosa, había imaginado que había subido alguien a su auto. Respiró profundamente y decidió continuar el viaje. Pero cuando fue a soltar el freno de mano, notó algo que la hizo quedarse helada. A través del parabrisas, pudo ver la carretera que se extendía después de la curva. Y lo que vio la llenó de terror. Había un enorme deslizamiento de tierra que bloqueaba completamente la carretera. Rocas del tamaño de refrigeradoras estaban esparcidas sobre el asfalto, y un trozo completo de la ladera se había derrumbado. Si hubiera seguido conduciendo a velocidad normal, habría chocado directamente contra esas rocas. Habría muerto. Marisa se quedó sentada en el auto durante varios minutos, temblando. No entendía cómo había podido ver el deslizamiento desde donde estaba. La curva era demasiado cerrada, debería haber sido imposible verlo hasta estar prácticamente encima. Pero ahí estaba, claramente visible bajo la luz de sus faros. Tomó su celular y marcó el número de emergencias. Milagrosamente, tenía señal. Policía Nacional, ¿en qué podemos ayudarla? Hay un deslizamiento en la carretera secundaria que va de Huancavelica a Ayacucho, explicó con voz temblorosa. Kilómetro, no sé exactamente, pero es en las curvas cerradas después del pueblo de San Miguel. ¿Está usted herida, señora? No, no. Pero alguien podría accidentarse. La carretera está completamente bloqueada. Después de dar todos los detalles, Marisa colgó y se quedó mirando la carretera destruida. Tenía que retroceder, buscar una ruta alternativa o esperar hasta que llegara la ayuda. Pero antes de hacerlo, necesitaba entender qué había pasado. Salió del auto y caminó hasta el borde del mirador. Desde ahí podía ver mejor el deslizamiento. Era reciente, muy reciente. El barro aún estaba fresco y algunas rocas todavía rodaban ocasionalmente hacia abajo. Probablemente había ocurrido en las últimas horas, tal vez incluso mientras ella conducía hacia ahí. Pero lo que más la perturbaba era otra cosa. Si el deslizamiento había ocurrido recientemente, ¿cómo había sabido el hombre del sombrero que debía detenerse exactamente ahí? ¿Cómo había sabido que si seguía adelante, moriría? Marisa regresó al auto y comenzó el lento proceso de dar la vuelta en el estrecho mirador. Mientras conducía de regreso por la carretera que ya había recorrido, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Había algo imposible en toda la situación, algo que desafiaba cualquier explicación racional. Tuvo que pasar la noche en el pueblo de San Miguel, en un pequeño hostal que encontró cerca de la plaza. No durmió bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del hombre del sombrero, inmóvil bajo la lluvia, esperando por ella. Al día siguiente, tomó la ruta principal para llegar a su destino. El viaje le tomó 3 horas más, pero prefirió la seguridad de la carretera conocida. Durante todo el trayecto, intentó convencerse de que había sido una alucinación, un producto del cansancio y el estrés. Pero no podía explicar cómo había sabido detenerse exactamente en el lugar correcto. 3 días después, Marisa tuvo que regresar por el mismo camino. Esta vez decidió tomar la ruta principal desde el principio, pero se detuvo en San Miguel para almorzar. Necesitaba combustible y un descanso antes de continuar el viaje.
El restaurante era pequeño y acogedor, con solo 4 mesas y una barra donde algunos lugareños tomaban cerveza y conversaban. Marisa pidió un plato de estofado y se sentó cerca de la ventana, desde donde podía ver la plaza del pueblo. Fue entonces cuando escuchó la conversación. En la mesa de al lado, un anciano de cabello blanco y rostro curtido por el sol le contaba una historia a un joven que parecía ser su nieto. El anciano hablaba en voz baja, pero Marisa podía escuchar cada palabra. Te digo que es verdad, muchacho. Mi papá me lo contó, y el papá de mi papá se lo contó a él. Desde hace más de 50 años que aparece. ¿Qué aparece, abuelo? El hombre del sombrero. Siempre en la misma carretera, siempre en la misma curva. Hace señas para que lo lleven, y si alguien se detiene, sube al auto sin decir palabra. Solo señala hacia adelante, hasta que llegan a la curva peligrosa. Ahí les hace señas para que paren, y cuando la gente se da vuelta para preguntarle qué pasa, ya no está. Marisa sintió que se le helaba la sangre. Dejó de comer y se concentró en la conversación. ¿Y qué pasa después?, preguntó el joven. Siempre es lo mismo. La gente se da cuenta de que había algo peligroso más adelante. Un derrumbe, un hueco en la carretera, un puente roto. Algo que los habría matado si hubieran seguido adelante. El anciano tomó un sorbo de su cerveza antes de continuar. Dicen que es el espíritu de uno de los 5. Los 5. Los 5 jóvenes que murieron en esa curva hace 50 años. Habían estado en una fiesta en Huancavelica y regresaban a casa. El conductor había bebido y no vio la curva a tiempo. El auto se salió de la carretera y cayó al precipicio. Murieron todos. Marisa sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Uno de ellos era mi primo, continuó el anciano. Se llamaba Roberto. Siempre usaba un sombrero de ala ancha, incluso de noche. Decía que lo hacía ver más elegante. Tenía 25 años cuando murió. ¿Y por qué aparece? ¿Quién sabe? Tal vez no puede descansar. Tal vez siente que fue su culpa que murieran, por no haber detenido al conductor borracho. Así que ahora ayuda a otros, les impide cometer el mismo error. El joven pareció considerar la historia por un momento. ¿Tú le crees, abuelo? Yo no, muchacho. Pero mi compadre Esteban dice que le pasó hace 10 años. Iba manejando de noche, vio al hombre del sombrero, se detuvo para llevarlo, y cuando llegaron a la curva, el hombre le hizo señas para que parara. Cuando se dio vuelta, ya no estaba. Pero más adelante había un camión volcado que bloqueaba toda la carretera. ¿Y por qué no le preguntó nada? ¿Por qué no habló con él? Porque nunca habla. Nunca dice ni una palabra. Y la gente dice que si intentas verle la cara bajo el sombrero, solo ves sombras. Como si no tuviera rostro. Marisa no pudo seguir escuchando. Se levantó bruscamente, dejó dinero sobre la mesa y salió del restaurante. Necesitaba aire fresco, necesitaba alejarse de esa conversación que confirmaba sus peores temores. En el auto, con las manos temblando, encendió el motor y salió del pueblo. Pero en lugar de tomar la ruta principal, se encontró conduciendo hacia la carretera secundaria. Necesitaba ver el lugar de nuevo, necesitaba confirmar que todo había sido real. Cuando llegó al mirador donde había parado 3 días antes, se estacionó en el mismo lugar. El deslizamiento había sido removido, y la carretera estaba nuevamente transitable. Pero había algo más. Al borde del camino, exactamente donde había visto al hombre del sombrero por primera vez, alguien había puesto una pequeña cruz de madera. Era simple, pintada de blanco, con 5 nombres escritos en letras negras. Roberto Mendoza, Carlos Quispe, Miguel Vargas, José Guamán, Antonio Flores. Debajo de los nombres había una fecha, 15 de agosto de 1974. Marisa se acercó a la cruz y leyó la pequeña placa que había en la base. En memoria de los 5 jóvenes que perdieron la vida en este lugar. Que sus almas encuentren paz. Miró hacia la curva donde había estado el deslizamiento.
Ahora podía ver claramente la carretera que continuaba más allá, pero también podía ver algo más. Justo después de la curva, había marcas de neumáticos en el pavimento que se dirigían hacia el precipicio. Marcas viejas, pero aún visibles después de 50 años. Marisa entendió entonces lo que había pasado. Roberto Mendoza, el joven del sombrero, había estado esperando por ella esa noche. Había subido a su auto, la había guiado hasta el lugar seguro, y la había salvado de una muerte segura, tal como había estado haciendo durante 5 décadas. Pero lo que más la perturbaba era otra cosa. Si el espíritu de Roberto aparecía para salvar a la gente de accidentes mortales, ¿por qué había aparecido esa noche específicamente? ¿Cómo había sabido que el deslizamiento iba a ocurrir exactamente cuando ella pasara por ahí? La respuesta la golpeó como un rayo. No había sido casualidad. El deslizamiento no había ocurrido por causas naturales. Había sido provocado por algo más, algo que Roberto había percibido desde el mundo de los muertos. Y ese algo la había estado esperando a ella específicamente. Marisa corrió hacia su auto, pero antes de llegar escuchó algo que la hizo detenerse. Era el sonido de pasos lentos sobre la gravilla. Se giró y vio una figura familiar al borde de la carretera. El hombre del sombrero estaba ahí de nuevo, inmóvil, con la mano alzada. Pero esta vez no estaba pidiendo que lo llevaran. Esta vez estaba señalando hacia atrás, hacia el pueblo, hacia la ruta principal. Marisa entendió el mensaje. Era hora de irse. Era hora de tomar el camino seguro y no regresar nunca más. Subió al auto sin mirar atrás y condujo hacia el pueblo. En el espejo retrovisor, vio que el hombre del sombrero seguía ahí, velando la carretera, protegiendo a los viajeros de los peligros que solo él podía ver. Marisa nunca volvió a tomar esa carretera. Pero a veces, en las noches de lluvia, cuando está manejando por cualquier carretera solitaria, mira hacia los lados buscando la figura familiar del hombre del sombrero. Porque ahora sabe que Roberto Mendoza sigue ahí, cumpliendo su promesa eterna de salvar a quienes no pueden salvarse a sí mismos. Y cuando escucha historias de otros viajeros que han visto al hombre del sombrero, Marisa solo sonríe y les dice que tengan cuidado en las carreteras. Porque sabe que hay guardianes en los lugares más oscuros, y que a veces, la muerte misma puede convertirse en el más fiel protector de la vida. Mi nombre es Carlos Mendoza y conduzco camiones de carga pesada desde hace 15 años. He recorrido cada carretera del país, desde las autopistas principales hasta los caminos más olvidados de la sierra. Creía haber visto de todo en estos años, accidentes terribles, paisajes que cortan la respiración, y esas noches interminables donde solo existen el rugido del motor y la línea blanca que se pierde en la oscuridad. Pero lo que me pasó hace 3 semanas en la carretera del norte, eso cambió todo. Era un martes por la noche, cerca de las 11. Transportaba maquinaria industrial desde Lima hacia Trujillo, una ruta que conozco como la palma de mi mano. El tráfico había sido pesado durante el día, así que decidí manejar de noche para llegar a tiempo. La carretera estaba prácticamente vacía. Solo yo y mi Volvo FH16 cortando la neblina que comenzaba a formarse entre los cerros. Había llovido esa tarde y el asfalto seguía húmedo, reflejando las luces de mi camión como un espejo negro. La radio transmitía música criolla a bajo volumen, apenas audible por encima del ronroneo constante del motor. Todo normal. Todo como siempre. Fue al pasar el kilómetro 31 cuando la vi por primera vez. Estaba parada al borde derecho de la vía, completamente inmóvil. Una mujer vestida con algo blanco que parecía un vestido largo, o tal vez una bata. No podía distinguir bien a esa distancia, pero su figura se recortaba perfectamente contra la vegetación oscura del cerro. Lo que más me llamó la atención fue que estaba de espaldas, mirando hacia las montañas, como si contemplara algo que yo no podía ver. Aminoré la velocidad instintivamente. En 15 años de carretera, he visto muchas emergencias. Gente que se queda varada, accidentes,
personas que necesitan ayuda. Pero algo en su postura me resultó extraño. No hacía señas, no se movía, no parecía estar pidiendo ayuda. Solo, estaba ahí. Pensé en detenerme. Cualquier conductor decente lo habría hecho. Pero había algo en esa figura que me generó una sensación incómoda en el estómago. Una sensación que no supe explicar en ese momento, pero que me hizo mantener el pie en el acelerador. La pasé de largo, observándola por el espejo retrovisor hasta que desapareció entre las luces traseras. Me dije que probablemente era alguien del pueblo cercano, tal vez una mujer que había salido a caminar o que esperaba a alguien. Traté de concentrarme en la carretera, pero la imagen se me quedó grabada. Esa silueta blanca, perfectamente quieta, de espaldas a la carretera. Continué manejando. Los kilómetros pasaron lentamente. 32, 33, 34. La neblina se hacía más densa y tuve que reducir la velocidad. Los faros apenas conseguían penetrar esa cortina gris que parecía tragarse la carretera. Encendí las luces antiniebla y seguí adelante, concentrado en la línea amarilla que marcaba el centro de la vía. Fue cerca del kilómetro 38 cuando la vi de nuevo. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un juego de luces entre la neblina. Pero no, ahí estaba otra vez, la misma figura blanca, en la misma posición, de espaldas a la carretera. Esta vez estaba del lado izquierdo, como si hubiera cruzado la vía. Frené bruscamente. El camión se balanceó hacia adelante y las cadenas de la carga resonaron en la parte trasera. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Eso no era posible. Había dejado a esa mujer 7 kilómetros atrás. No había forma de que pudiera haberse adelantado, mucho menos a pie y con esa neblina. Traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez era otra persona, otra mujer que también vestía de blanco. Una coincidencia extraña, pero posible. Los pueblos rurales a veces tienen sus costumbres, sus tradiciones. Quizás había alguna celebración religiosa, algún ritual que desconocía. Pero cuando pasé junto a ella, despacio esta vez, pude ver que era exactamente la misma figura. La misma estatura, la misma postura, la misma manera de estar inmóvil como una estatua. Y esa sensación en el estómago se intensificó, como si algo dentro de mí supiera que lo que estaba viendo no era natural. Aceleré. Quería alejarme de ahí lo más rápido posible. El velocímetro marcaba 80, luego 90, luego 100 kilómetros por hora. Peligroso para esas condiciones, pero necesitaba poner distancia entre esa cosa y yo, porque ya no podía pensar en ella como una persona normal. Había algo profundamente perturbador en su presencia. La radio comenzó a tener interferencias. La música criolla se cortaba cada pocos segundos, reemplazada por un sonido estático que parecía formar susurros ininteligibles. Cambié de estación, pero todas tenían el mismo problema. Al final, la apagué. El silencio del motor se volvió ensordecedor. Conduje durante 10 minutos más, tal vez 15. La neblina era cada vez más espesa. Tuve que reducir la velocidad a 60, luego a 50. Las luces antiniebla apenas conseguían iluminar unos metros adelante. El mundo se había reducido a ese pequeño círculo de luz amarillenta y el sonido hipnótico del motor. Entonces la vi por tercera vez. Estaba en medio de la carretera. No al borde, no en el arcén. En el centro exacto de la vía, bloqueando mi camino. La misma figura blanca, la misma postura inmóvil, pero ahora directamente frente a mí. Como si me estuviera esperando. Pisé el freno con toda la fuerza que pude. El camión se desplazó hacia los lados, las llantas chirriaron contra el asfalto húmedo, y por un momento pensé que no conseguiría detenerme a tiempo. La carga se desplazó hacia adelante con un estruendo metálico que resonó por toda la cabina. Me detuve a escasos metros de ella. Mis manos temblaban sobre el volante. El motor seguía encendido, pero parecía más silencioso que nunca. Podía escuchar mi propia respiración, agitada y superficial. La figura seguía ahí,
de espaldas, como si nada hubiera pasado. Durante un minuto completo, tal vez más, nos quedamos así. Ella inmóvil en medio de la carretera, yo paralizado en la cabina del camión. Parte de mí quería hacer sonar la bocina, gritarle que se moviera, acelerar y seguir adelante. Pero algo más profundo, más primitivo, me decía que no la molestara, que no llamara su atención. Finalmente, decidí bajar. Fue la decisión más estúpida que he tomado en mi vida, pero en ese momento parecía la única opción. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba verla de frente, confirmar que era una persona real, encontrar una explicación racional para todo esto. Abrí la puerta del camión lentamente. El aire nocturno era frío y húmedo, cargado del olor a tierra mojada y vegetación. Mis botas tocaron el asfalto con un sonido que me pareció ensordecedor en el silencio de la noche. Caminé hacia ella paso a paso, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. La neblina se arremolinaba a mi alrededor, y por momentos la figura parecía desvanecerse, como si fuera parte de la bruma misma. «Señora», dije con voz ronca, «¿está usted bien?». No respondió. No se movió. Su vestido blanco ondulaba ligeramente con la brisa, pero ella permanecía completamente inmóvil. Me acerqué más. Pude ver que era un vestido largo, muy largo, que casi tocaba el suelo. Su cabello era negro y le caía sobre los hombros, pero había algo extraño en la manera como se movía, como si fuera más pesado que el cabello normal. «¿Necesita ayuda?», insistí, ahora a solo unos metros de distancia. Fue entonces cuando comenzó a girar. Lentamente, muy lentamente, como si fuera una muñeca de cuerda que se estuviera agotando. Primero los hombros, luego el torso, finalmente la cabeza. Yo no podía moverme. Mis piernas se habían vuelto de plomo. Y cuando finalmente se giró por completo, vi que donde debería haber estado su rostro, había solo un hueco negro. Un vacío profundo, como si alguien hubiera recortado un círculo perfecto en la realidad misma. No era que no tuviera rasgos faciales. Era que no había nada. Absolutamente nada. Ese vacío parecía absorber la luz de los faros del camión, como si fuera un agujero en el mundo. Y desde esa negrura emanaba un frío que me caló hasta los huesos, un frío que no era físico, sino algo mucho más profundo. No recuerdo haber gritado, pero debí hacerlo. No recuerdo haber corrido, pero de alguna manera me encontré de vuelta en la cabina del camión, con las manos temblando tanto que apenas podía encender el motor. Puse la reversa y retrocedí hasta poder dar la vuelta, sin importarme la carga, sin importarme nada más que alejarme de esa cosa. Pero cuando miré hacia adelante, buscando una salida, me di cuenta de que algo más había cambiado. El GPS, que había estado funcionando perfectamente toda la noche, ahora mostraba una pantalla completamente negra. La señal había desaparecido. Intenté reiniciarlo. 1, 2, 3 veces. Nada. Solo esa pantalla negra que reflejaba mi rostro pálido y aterrorizado. Conduje a ciegas por lo que me pareció una eternidad, buscando alguna señal, algún punto de referencia que me dijera dónde estaba. Pero la carretera parecía haberse transformado en algo diferente. No había postes kilométricos, no había señales, no había nada que me indicara que seguía en la misma ruta que había tomado cientos de veces. Finalmente, después de lo que pudieron ser minutos u horas, el GPS se encendió de nuevo. Pero lo que vi en la pantalla hizo que mi sangre se helara. En lugar de mostrar mi ubicación en la carretera hacia Trujillo, en lugar de mostrar cualquier nombre de pueblo o ciudad, la pantalla decía simplemente, ubicación desconocida, 0 kilómetros. 0 kilómetros. Como si hubiera salido del mapa. Como si hubiera entrado en un lugar que no existía. Fue en ese momento que vi las luces de una estación de gasolina a lo lejos. Nunca había visto esa estación antes, pero me dirigí hacia ella como si fuera un oasis en el desierto. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba confirmar que seguía en el mundo real. El empleado de la gasolinera era un hombre mayor.
con el rostro curtido por años de trabajo nocturno. Cuando le conté lo que había visto, se puso muy serio. ¿Dijo que fue en el kilómetro 31? Preguntó. Asentí. Hace 20 años, me dijo, una mujer murió en un accidente justo en ese lugar. Volcó su auto una noche de neblina. Cuando la encontraron, tenía el rostro completamente desfigurado. Dicen que desde entonces aparece por las noches, buscando ayuda, pero que ya no recuerda que está muerta. Me quedé callado. El hombre continuó. Los camioneros la ven a menudo. Siempre la misma historia. Aparece 3 veces, y la tercera vez se pone en medio de la carretera. Dicen que si te detienes a ayudarla, te lleva con ella. Al lugar donde murió. Al lugar que no existe en ningún mapa. Salí de esa gasolinera sin decir otra palabra. Conduje hasta Trujillo por carreteras secundarias, evitando completamente la ruta principal. Entregué mi carga, presenté mi renuncia, y nunca más volví a manejar un camión. Eso fue hace 3 semanas. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, sigo viendo ese hueco negro donde debería haber estado su rostro. Y a veces, en mis pesadillas, escucho que me llama desde algún lugar muy lejano, desde ese kilómetro cero que no existe en ningún mapa. Por eso les cuento esta historia, para que sepan que si alguna vez manejan por la carretera del norte y ven a una mujer vestida de blanco parada al borde de la vía, no se detengan, no miren atrás, y sobre todo, no la dejen que se gire hacia ustedes, porque algunos lugares del mundo no están hechos para los vivos, y algunas personas que vemos en la carretera, hace mucho tiempo que dejaron de ser personas. Era casi medianoche cuando decidimos tomar la autopista hacia el norte. Laura conducía mientras yo intentaba mantener los ojos abiertos después de un día agotador en la oficina. Habíamos salido tarde de la ciudad para visitar a sus padres en el pueblo, y la carretera se extendía ante nosotros como una serpiente negra bajo la luna menguante. ¿Estás segura de que no quieres que maneje yo?, le pregunté, notando cómo sus manos se aferraban al volante. Estoy bien, Miguel. Solo faltan 2 horas, respondió, ajustando el retrovisor. La autopista estaba prácticamente vacía. Ocasionalmente pasaba algún camión en dirección contraria, sus luces cortando la oscuridad como cuchillas. El resto del tiempo, éramos solo nosotros y el rumor constante de las llantas sobre el asfalto. Fue entonces cuando Laura frunció el ceño. ¿Ves ese auto atrás?, murmuró, echando un vistazo al retrovisor. Me giré para mirar por la ventana trasera. Había un sedán oscuro, tal vez azul marino o negro, siguiéndonos a unos 30 metros de distancia. Lo extraño era que no tenía las luces encendidas, ni las delanteras, ni las traseras. Solo una silueta que se deslizaba silenciosamente detrás de nosotros. Debe ser algún idiota que se le olvidó encenderlas, dije, aunque algo en mi estómago se retorció incómodo. Laura aceleró ligeramente. El auto de atrás mantuvo la misma distancia, como si estuviera conectado al nuestro por una cuerda invisible. 40, 50, 60 kilómetros por hora. Sin importar nuestra velocidad, él permanecía ahí, constante, inquebrantable. Esto es raro, susurró Laura, y pude oír el temblor en su voz. Lleva siguiéndonos por 20 minutos. Intenté racionalizar la situación. Era una autopista, después de todo. La gente iba en la misma dirección. Pero había algo perturbador en la forma en que ese auto se movía. No había vacilación. No había el balanceo natural de un vehículo siendo conducido por un humano. Era mecánico, preciso, como si fuera controlado por algo más. Cambia de carril, le dije. Laura activó la direccional y se movió al carril izquierdo. El auto nos siguió inmediatamente, sin siquiera usar las luces direccionales. Regresamos al carril derecho. Él hizo lo mismo. Era como si estuviera leyendo nuestros pensamientos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Bajé la ventanilla y saqué la cabeza, tratando de ver mejor.
El auto era definitivamente un sedán, pero en la oscuridad era imposible distinguir la marca o el modelo. Lo que más me perturbaba era que no podía ver a nadie en el interior. El parabrisas parecía completamente oscuro, como si fuera de cristal polarizado, pero tan negro que absorbía toda la luz. Miguel, esto me está asustando, dijo Laura, y pude ver cómo sus nudillos se habían puesto blancos de apretar el volante. Tranquila, amor. Debe ser alguien que va al mismo lugar que nosotros. Cuando lleguemos a la próxima salida, nos detendremos en una gasolinera. Pero incluso mientras lo decía, sabía que había algo fundamentalmente mal con toda la situación. El auto no se comportaba como un vehículo normal. No había movimientos erráticos, no había el ligero bamboleo que uno esperaría de un conductor cansado a medianoche. Se movía como si fuera parte de la carretera misma. Los siguientes 15 minutos fueron una tortura. Intentamos acelerar, disminuir la velocidad, cambiar de carril repetidamente. El auto nos seguía con una precisión que desafiaba toda lógica. Era como si estuviera anticipando cada uno de nuestros movimientos. Laura tenía lágrimas en los ojos cuando finalmente vimos el letrero, Gasolinera Shell, próxima salida. Ahí está, dije, tratando de sonar más calmado de lo que me sentía. Nos detenemos, llenamos el tanque, y este lunático seguramente seguirá su camino. Tomamos la salida. El auto continuó recto por la autopista. ¿Viste eso?, preguntó Laura, casi gritando de alivio. Se fue. Siguió de largo. Pero yo había visto algo más. En el breve momento en que el auto pasó bajo las luces de la gasolinera, pude ver claramente el interior. Los asientos estaban vacíos. No había nadie al volante. Nadie en el asiento del copiloto. Nadie en la parte trasera. El auto estaba completamente vacío, pero se movía como si una mano invisible estuviera guiándolo. No le dije nada a Laura. Estaba demasiado aliviada, y yo no estaba seguro de lo que había visto. Tal vez era un truco de la luz, o mi imaginación jugándome una broma cruel después de horas de tensión. Llenamos el tanque, compramos café y algunos snacks. El empleado de la gasolinera, un hombre mayor con barba canosa, nos preguntó si estábamos bien. Parecen como si hubieran visto un fantasma, dijo, riendo. Laura forzó una sonrisa. Solo un viaje largo. Pero el hombre se puso serio. ¿Vienen del sur por la autopista? Asentimos. Han estado pasando cosas raras por ahí últimamente. Gente reportando autos que los siguen sin conductor. Algunos dicen que es solo cansancio, pero se encogió de hombros. Yo llevo trabajando aquí 30 años. He visto cosas que no puedo explicar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de cosas? Accidentes donde no deberían haberlos. Autos que aparecen chocados contra postes o árboles, pero sin marcas de derrape. Como si simplemente aparecieran ahí. Y nunca encuentran a los conductores. Laura me tomó del brazo. Vámonos, Miguel. Pagamos y regresamos al auto. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Llegamos a casa de los padres de Laura cerca de las 3 de la mañana, agotados pero seguros. Fue al día siguiente, mientras regresábamos a la ciudad, que lo vimos. Íbamos por la misma autopista, pero ahora de día. El sol brillaba, había tráfico normal, y el incidente de la noche anterior parecía una pesadilla lejana. Estábamos conversando sobre la visita cuando Laura gritó y frenó bruscamente. Miguel, mira. Seguí su mirada hacia el lado derecho de la carretera. Había un auto chocado contra un poste de luz. Un sedán oscuro, azul marino. Las llamas lo consumían completamente, enviando una columna de humo negro al cielo. Pero no había marcas de derrape en el asfalto. No había vidrios rotos en la carretera. No había señales de que el auto hubiera perdido el control o se hubiera salido de la carretera. Simplemente estaba ahí, contra el poste, como si hubiera aparecido de la nada. Nos detuvimos en el arcén. Otros autos también se habían detenido,
y la gente miraba con expresiones de confusión y horror. Alguien había llamado a los bomberos, y podíamos oír las sirenas aproximándose. ¿Vieron lo que pasó?, le preguntó un hombre a Laura. No. Acabamos de llegar, respondió ella, pero su voz temblaba. Me acerqué al auto en llamas, manteniéndome a una distancia segura. El calor era intenso, y el humo hacía que los ojos me lloraran. Pero pude ver lo suficiente para confirmar lo que había temido. No había cuerpos dentro. Los asientos estaban vacíos, derritiéndose por el fuego, pero no había restos humanos. Y donde debería haber estado la placa, solo había un rectángulo negro y vacío. Los bomberos llegaron y extinguieron las llamas. Los paramédicos buscaron víctimas, pero no encontraron nada. La policía cerró el área e inició una investigación, pero no había evidencia de ningún conductor. No había documentos en el auto, no había números de serie identificables, no había nada que pudiera explicar de dónde había venido el vehículo. Pero lo que más me perturbó fue lo que vi cuando los bomberos terminaron de apagar el fuego. El poste de luz contra el cual se había estrellado el auto estaba completamente intacto. Sin rayaduras, sin daños, sin ninguna señal de impacto. Era como si el auto hubiera aparecido ahí, ya ardiendo, sin haber chocado contra nada. Un oficial de policía se acercó a nosotros para hacernos preguntas rutinarias. Cuando le describí lo que habíamos visto la noche anterior, su expresión cambió. ¿Dice que los siguió por kilómetros?, preguntó, tomando notas. Sí, por más de media hora. ¿Y estás seguro de que no había nadie conduciendo? Laura me miró con ojos muy abiertos. Era la primera vez que escuchaba esa parte de la historia. Eso es lo que parecía, dije, sintiendo un nudo en la garganta. El oficial cerró su libreta. Señor, usted es la 7ª persona que reporta algo similar en las últimas 3 semanas. Siempre el mismo auto, siempre sin conductor, siempre siguiendo a la gente por la autopista. Y siempre termina apareciendo chocado en algún lugar, sin explicación. ¿Qué está tratando de decir?, preguntó Laura. El oficial nos miró por un largo momento. Honestamente, señora, no lo sé. Pero les recomiendo que eviten viajar por esta autopista de noche hasta que resolvamos esto. Mientras nos alejábamos del lugar, Laura finalmente me preguntó: ¿por qué no me dijiste que no había conductor? Porque no estaba seguro. Pensé que tal vez era mi imaginación. ¿Y ahora? Miré por el retrovisor hacia el humo que aún se alzaba en la distancia. Ahora creo que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Y algunas de ellas es mejor no encontrárselas. Nunca volvimos a usar esa autopista de noche. Pero a veces, cuando manejo solo por carreteras oscuras, reviso el retrovisor más de lo necesario. Y cada vez que veo un auto sin luces siguiéndome, cambio de ruta inmediatamente. Porque hay algunas cosas que, una vez que las has visto, nunca puedes olvidar. Y hay algunos encuentros que es mejor no repetir. El sedán azul marino sigue ahí fuera, en algún lugar entre la realidad y la pesadilla, esperando a su próxima víctima. Siguiendo a viajeros solitarios por autopistas vacías, sin conductor, sin explicación, sin descanso. Y lo más aterrador de todo es que nadie sabe por qué. Era una noche de marzo cuando todo cambió para mí. Soy mecánico, llevo 15 años en el oficio, y nunca había visto nada que no pudiera explicar. Hasta esa noche. Venía regresando de una entrega en el pueblo vecino. Un cliente me había llamado porque su camioneta no arrancaba, y como ya era tarde, decidí llevarle la batería nueva directamente. Son esas cosas que uno hace por mantener la clientela contenta. ¿Saben? El negocio no está fácil. Eran cerca de las 11 de la noche cuando emprendí el regreso por la carretera serpenteante que conecta ambos pueblos. Es un tramo traicionero, lleno de curvas cerradas que abrazan el precipicio. La neblina había comenzado a espesarse, y yo manejaba despacio, con las luces altas encendidas, tratando de ver más allá de esa cortina gris que se tragaba todo. Fue entonces cuando vi las luces.
Primero pensé que eran las intermitentes de algún auto averiado. Parpadeaban en la distancia, difusas entre la niebla, con ese ritmo característico de las luces de emergencia. Mi primer instinto fue acelerar un poco. En esa carretera, un auto detenido significaba problemas, y yo tenía herramientas en la camioneta. Podía ayudar, pero conforme me acercaba, algo me inquietó. Las luces no estaban en la carretera. Estaban flotando, suspendidas en el aire, justo al borde del abismo. Reduje la velocidad hasta detenerme completamente. Bajé la ventanilla y el aire frío de la montaña me golpeó la cara. La neblina se arremolinaba, densa y húmeda, pero pude distinguir una silueta oscura entre la bruma. Era un auto, un sedán oscuro, tal vez negro o azul marino, estacionado peligrosamente cerca del borde. Encendí las luces altas y salí de mi camioneta. El silencio era absoluto, roto únicamente por el murmullo distante del viento entre los árboles. Tomé mi linterna del compartimento de herramientas y caminé hacia el vehículo. Lo primero que me extrañó fue que el auto estaba intacto. Ni un rasguño, ni abolladuras. La pintura brillaba como si acabara de salir del lavado. Pero las 4 puertas estaban abiertas de par en par, como si alguien hubiera salido apresuradamente, o como si algo hubiera entrado. Sobre el techo, había una linterna encendida. Una linterna común y corriente, pero su luz era extrañamente intensa, casi cegadora. Parpadeaba de manera irregular, creando esas sombras danzantes que había visto desde la distancia. «Hola», grité. «¿Hay alguien ahí?» Mi voz se perdió en la neblina. No hubo respuesta. Me acerqué más, con mi propia linterna en alto. El haz de luz reveló el interior del auto. Los asientos estaban vacíos, pero algo me llamó la atención. Las llaves seguían en el contacto, y el motor estaba encendido. Podía escuchar el ronroneo suave del motor en marcha mínima. Rodeé el vehículo, buscando algún rastro de los ocupantes. El suelo estaba húmedo por la niebla, perfecto para conservar huellas. Pero no había nada. Ni pisadas que se alejaran del auto, ni marcas de forcejeo, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Era como si las personas simplemente se hubieran desvanecido. Revisé el interior más detenidamente. En el asiento del conductor había una taza de café humeante. Aún estaba caliente. En el respaldo, colgaba un abrigo que parecía haber sido puesto ahí con cuidado. Los cinturones de seguridad estaban desabrochados, pero no había signos de pánico o prisa. Lo más inquietante era la radio. Estaba encendida, pero no emitía música ni noticias. Solo un zumbido constante, como estática, pero con un patrón casi respiratorio. Miré hacia el precipicio. La neblina era tan densa que no podía ver el fondo, pero calculé que debía haber al menos 100 metros de caída. ¿Habrían saltado? ¿Pero por qué dejar el auto encendido y las puertas abiertas? Saqué mi teléfono celular. Apenas tenía señal, pero logré comunicarme con la policía estatal. Les expliqué la situación: un auto abandonado en una posición peligrosa, sin rastro de los ocupantes, posible accidente o... no sabía qué más podía ser. El oficial que me atendió me pidió que esperara en el lugar hasta que llegaran. «No toques nada», me dijo. «Mantente alejado del vehículo». Regresé a mi camioneta y encendí las luces intermitentes. Desde ahí podía vigilar el auto abandonado. La linterna sobre el techo seguía parpadeando, hipnótica, creando un faro fantasmal en la niebla. Esperé 40 minutos. La neblina se espesó aún más, y por momentos perdía de vista el auto completamente. Solo la luz intermitente me confirmaba que seguía ahí. Finalmente, vi las luces rojas y azules acercándose por la carretera. 2 patrullas se detuvieron detrás de mi camioneta. Bajaron 4 oficiales, todos con linternas potentes y radios crepitantes. «¿Dónde está el vehículo?», preguntó el sargento, un hombre corpulento con bigote gris. Señalé hacia donde había estado el auto. «Justo ahí, al borde de él». No terminé la frase.
Los oficiales dirigieron sus linternas hacia el lugar. No había nada. El auto había desaparecido, pero la linterna seguía ahí, flotando, suspendida en el aire a 1 metro del suelo, parpadeando con esa luz intensa y antinatural. No, no puede ser, murmuré, y corrí hacia el lugar. Los oficiales me siguieron. ¿Dónde había estado el auto? Ahora solo había maleza húmeda. Ni marcas de llantas, ni aceite derramado, ni el menor indicio de que un vehículo hubiera estado ahí. Pero esa maldita linterna seguía flotando, como un faro sin cuerpo, iluminando la nada. Uno de los oficiales más jóvenes extendió la mano para tocarla, pero el sargento lo detuvo. «No la toques», le dijo en voz baja. «¿Qué es eso?», pregunté, con la voz quebrada. El sargento se volteó hacia mí. En sus ojos había una mezcla de resignación y miedo que no he podido olvidar. «Otra vez el faro sin cuerpo», murmuró, casi para sí mismo. «¿Cómo dice?» «Este es el 5º reporte este año», explicó, sin apartar la vista de la linterna flotante. «Siempre es lo mismo. Auto abandonado, puertas abiertas, nadie adentro. Y cuando llegamos, solo queda esto». «¿Pero qué significa?» «No lo sabemos. Los autos nunca aparecen. Las personas tampoco. Es como si…». No terminó la frase. No hacía falta. Tomaron mi declaración completa. Datos del vehículo, hora exacta, descripción detallada de todo lo que había visto. Me aseguraron que investigarían, pero por la forma en que hablaban, sabía que no esperaban encontrar nada. Antes de irme, me volteé una última vez. La linterna seguía ahí, flotando sobre la maleza, parpadeando con esa luz que ahora me parecía burlona. Uno de los oficiales estaba colocando conos de señalización alrededor del área, como si fuera la escena de un crimen. Pero no había crimen. No había víctimas. No había nada tangible que investigar. Solo ese faro sin cuerpo, testigo silencioso de algo que no debería existir. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa luz parpadeando. Y por primera vez en mi vida, comencé a preguntarme si había cosas en este mundo que estaban más allá de la comprensión humana. Al día siguiente, intenté volver al lugar. Quería confirmar que había sido real, que no había sido una alucinación causada por el cansancio y la neblina. Pero cuando llegué al sitio, no encontré nada. Ni siquiera los conos de señalización que habían dejado los policías. Era como si nada hubiera pasado. Excepto por una cosa, en el suelo, exactamente donde había estado flotando la linterna, había un círculo perfecto de hierba quemada. Como si algo muy caliente hubiera estado ahí durante mucho tiempo. 3 semanas después, leí en el periódico local sobre una familia que había desaparecido en esa misma carretera. Padre, madre y 2 hijos. Su auto fue encontrado en el fondo del precipicio, completamente destruido. Pero había algo extraño, los cuerpos nunca aparecieron. Y según el reporte policial, en el lugar del accidente se encontró una linterna encendida, flotando sobre la maleza. Ahora evito esa carretera por las noches. Tomo la ruta larga, aunque me tome 1 hora más llegar a casa. Algunos de mis clientes me preguntan por qué ya no hago entregas nocturnas, pero nunca les cuento la verdad. ¿Cómo explicarles que hay un faro sin cuerpo que aparece en esa carretera? ¿Cómo decirles que tal vez, solo tal vez, no estamos solos en esos caminos solitarios de montaña? Y lo más aterrador de todo es que, a veces, cuando manejo por carreteras oscuras, creo ver luces parpadeando en la distancia. Luces que no deberían estar ahí. El faro sin cuerpo. Esperando. Llamando. Y yo sigo manejando, con las ventanillas cerradas y la radio a todo volumen, tratando de no escuchar el silencio que se esconde detrás de la música. Porque ahora sé que hay cosas peores que un auto descompuesto en una carretera solitaria. Hay faros que no tienen cuerpo. Y nunca sabré si algún día seré yo quien desaparezca, dejando solo mi linterna flotando en la oscuridad. Mi nombre es Carlos,
y durante 3 años trabajé como repartidor nocturno para una empresa de mensajería. Lo que voy a contarles sucedió hace 6 meses, y desde entonces no he vuelto a tomar un volante. Los doctores dicen que fue estrés, agotamiento, incluso sugieren que pude haber tenido un episodio psicótico. Pero yo sé lo que viví esa noche. Era un martes de octubre. Había terminado mi ruta regular cuando recibí una llamada de emergencia, un paquete urgente que debía entregar antes de medianoche. La dirección estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que conocía bien. Había recorrido esa carretera al menos 50 veces en los últimos 2 años. Era una ruta directa, sin complicaciones. Tomas la autopista, sigues durante 20 minutos hasta ver el cartel oxidado que dice Bienvenidos a Villa Esperanza, continúas por la carretera principal y llegas. Simple, rutinario. Hasta esa noche. Eran las 10:30 de la noche cuando salí de la ciudad. El paquete era pequeño, envuelto en papel manila, sin remitente visible. Pesaba poco, pero algo en él me resultaba extraño. Cuando lo sacudí ligeramente, escuché un sonido metálico, como monedas o llaves sueltas. El destinatario era un tal R. Montenegro, y la dirección era específica. Kilómetro 47, Casa Blanca, lado derecho. La autopista estaba prácticamente vacía. Solo algunos camiones de carga y mi furgoneta cortando la oscuridad. Tenía la radio encendida, pero la señal se iba perdiendo gradualmente mientras me alejaba de la ciudad. Eventualmente, solo quedó estática. Después de exactamente 20 minutos, vi el cartel. Bienvenidos a Villa Esperanza aparecía iluminado por mis faros, con letras descoloridas y manchas de óxido que parecían lágrimas en la superficie metálica. Había pasado junto a él decenas de veces, pero esa noche noté algo diferente. Tenía impactos de bala. Pequeños agujeros perfectamente redondos atravesaban la palabra esperanza. Reduje la velocidad, pero no me detuve. Probablemente eran marcas viejas, pensé. O tal vez nunca las había notado porque siempre pasaba concentrado en llegar al destino. La carretera después del cartel siempre había sido recta y amplia, bordeada por campos abiertos y algunas casas dispersas. Pero esa noche, los árboles parecían haberse acercado. Grandes eucaliptos y robles que no recordaba se alzaban a ambos lados del camino, creando un túnel verde que mis faros apenas lograban penetrar. Sus ramas se extendían sobre la carretera como brazos esqueléticos, y el viento las hacía crujir con un sonido que se filtraba incluso a través de las ventanas cerradas. Revisé el odómetro. Había recorrido solo 5 kilómetros desde el cartel, pero la carretera se veía completamente diferente. Más estrecha, más oscura, y había una curva pronunciada hacia la derecha que definitivamente no recordaba. Me detuve en el arcén y encendí la luz interior. Saqué el mapa de carreteras que siempre llevaba en la guantera. Según el mapa, la ruta era completamente recta hasta el kilómetro 47. No había curvas marcadas. Miré hacia adelante. La curva estaba ahí, real y amenazante. Las líneas amarillas del centro se perdían en la oscuridad, y más allá solo se veía la silueta de más árboles. Pensé en dar la vuelta. Algo en mi instinto me gritaba que lo hiciera. Pero tenía un trabajo que cumplir, y solo faltaban 40 minutos para medianoche. Además, tal vez había tomado una desviación sin darme cuenta. Eso podía explicar por qué el paisaje se veía diferente. Puse la furgoneta en marcha y tomé la curva con cuidado. Mis faros cortaron la oscuridad, pero al otro lado no había nada. Solo una niebla espesa y gris que se extendía sobre la carretera como una pared sólida. Era tan densa que apenas podía ver 3 metros por delante. Encendí las luces antiniebla y reduje la velocidad a 30 kilómetros por hora. La carretera continuaba, pero ahora era imposible ver los árboles o cualquier punto de referencia. Solo asfalto, líneas amarillas, y esa niebla que parecía moverse con vida propia. Revisé el reloj del tablero, 11:05 de la noche. Había pasado solo media hora desde que salí de la ciudad.
pero sentía como si hubiera estado manejando durante horas. El combustible estaba en 3/4, lo mismo que cuando salí. Eso no tenía sentido. Continué avanzando. La radio había dejado de emitir incluso estática. Solo silencio. Intenté sintonizar diferentes estaciones, pero el display digital mostraba solo números intermitentes. Apagué la radio y seguí manejando en silencio completo. Fue entonces cuando comencé a notar que el sonido del motor había cambiado. Normalmente, mi furgoneta ronroneaba de manera constante, pero ahora el ruido parecía sofocado, como si estuviera bajo el agua. Los neumáticos sobre el asfalto también sonaban extraños, más suaves, casi como si estuviera manejando sobre arena. Miré el odómetro otra vez. Marcaba el kilómetro 35. Habían pasado 20 minutos, pero solo había avanzado 10 kilómetros. A esta velocidad, nunca llegaría a tiempo. Aceleré un poco, pero la niebla parecía volverse más espesa. Era como si reaccionara a mi velocidad, espesándose cada vez que intentaba ir más rápido. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si el aire mismo fuera más denso. Kilómetro 40. Kilómetro 42. Kilómetro 45. Cuando el odómetro marcó el kilómetro 47, reduje la velocidad y busqué señales de la casa. Según la dirección, debería estar en el lado derecho. Pero no había nada. Solo niebla, carretera, y esa sensación creciente de que algo estaba terriblemente mal. Continué hasta el kilómetro 50, luego 55, después 60. La casa nunca apareció. Pero lo que me hizo sentir un frío verdadero fue darme cuenta de que el combustible seguía en 3/4. Exactamente en el mismo nivel que cuando salí de la ciudad. Decidí dar la vuelta. Busqué un lugar donde pudiera hacer un giro en U, pero la carretera parecía haberse vuelto más estrecha. No había arcenes visibles, solo asfalto que se desvanecía en la niebla a ambos lados. Finalmente encontré un espacio lo suficientemente amplio y giré. Pero cuando comencé a manejar en dirección opuesta, algo imposible sucedió. La carretera se veía exactamente igual. La niebla, la misma densidad, la misma sensación de estar atrapado en un túnel infinito. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Aceleré, desesperado por encontrar alguna referencia, alguna señal de que estaba saliendo de lo que fuera que me había envuelto. Pero el odómetro ahora marcaba números que no tenían sentido. 85, 90, 95 kilómetros. Había manejado por más de una hora en línea recta, y sin embargo, seguía en la misma carretera neblinosa. Fue entonces cuando vi una luz a lo lejos. Un resplandor débil pero constante que se distinguía claramente de la niebla. Me acerqué con cautela y descubrí que era una pequeña caseta de vigilancia, el tipo que usan en los peajes o controles carreteros. Me detuve frente a la ventana. Un hombre mayor, con uniforme de guardia, me observaba desde el interior. Su rostro era pálido, y sus ojos parecían cansados, como si llevara años sin dormir. «Buenas noches», dije, bajando la ventana. «Estoy un poco perdido. Busco el kilómetro 47, una casa blanca». El guardia me miró durante un largo momento antes de responder. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «¿De dónde viene usted, joven?» «De la ciudad. Soy repartidor. Tengo un paquete urgente para entregar». «¿Qué hora es?» Miré el reloj. Las manecillas marcaban las 11:45 de la noche, pero algo en ellas parecía extraño. Se movían muy lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso. «Casi medianoche», respondí. El guardia asintió lentamente. «¿Tomó la curva pronunciada para llegar aquí?» «Sí, una curva hacia la derecha. Muy cerrada. No la recordaba de otras veces». La expresión del guardia cambió. Una mezcla de tristeza y algo que no pude identificar entonces, pero que ahora reconozco como compasión. «Joven», dijo, «esa curva ya no existe desde el accidente, hace 12 años». Sentí como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno.
Un frío que no venía del aire, sino de algún lugar más profundo. ¿Qué accidente? Un repartidor, continuó el guardia. Trabajaba para una empresa de mensajería. Era una noche como esta, con niebla. Tomó esa curva muy rápido, tratando de llegar a tiempo con un paquete urgente. El carro se salió de la carretera y se estrelló contra los árboles. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué pasó con él? Murió en el impacto. El paquete que llevaba nunca se entregó. Dicen que desde entonces, cada año, en la misma fecha, algunos conductores ven la curva. Pero cuando la toman, se encogió de hombros. Bueno, usted ya sabe lo que pasa. Miré el paquete en el asiento del pasajero. Parecía exactamente igual que cuando lo recogí, pero ahora, bajo la luz amarillenta de la caseta, pude ver algo que no había notado antes. El papel manila tenía manchas. Manchas oscuras que parecían sangre, murmuré. El destinatario, dijo el guardia, R. Montenegro. Murió la misma noche del accidente. Vivía en el kilómetro 47, Casa Blanca, lado derecho. Estaba esperando ese paquete. Las palabras se desvanecieron en el aire como la niebla. Miré mis manos sobre el volante. Estaban translúcidas. Podía ver el tapizado del asiento a través de ellas. ¿Cómo salgo de aquí?, pregunté, aunque mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra habitación. No puede, respondió el guardia con tristeza. Pero no se preocupe. Solo tiene que aceptarlo. Después de medianoche, todo terminará. Miré el reloj. Las manecillas marcaban las 11:58 de la noche, pero ahora se movían hacia atrás. ¿Qué día es hoy?, pregunté. 15 de octubre, respondió el guardia. Como siempre. Recordé entonces la fecha del accidente que había leído en los periódicos años atrás. Un repartidor que había muerto en una carretera rural. 15 de octubre. 12 años atrás. Las manecillas del reloj se detuvieron en las 12 de la noche. El guardia sonrió por primera vez. Bienvenido a casa, Carlos. Y entonces comprendí. No era Carlos el repartidor quien había muerto 12 años atrás. Era yo. Siempre había sido yo. La niebla comenzó a disiparse, y pude ver finalmente lo que había estado oculto todo este tiempo. Los restos de una furgoneta destrozada contra un árbol. Mi furgoneta. Mi cuerpo inmóvil en el asiento del conductor, con un paquete manchado de sangre todavía en el asiento del pasajero. Cada año, en la misma fecha, repetía el mismo viaje, buscando entregar un paquete que nunca podría ser entregado, a un hombre que murió la misma noche que yo. La última cosa que recuerdo es la voz del guardia, que ahora reconocí como la del propio R. Montenegro. Descansa, Carlos. El paquete ya llegó a su destino. Desperté en un hospital psiquiátrico. Los doctores dijeron que me habían encontrado en mi furgoneta, estacionada en el arcén de la autopista, gritando sobre curvas que no existían y paquetes que nunca habían sido enviados. Habían pasado 3 días desde que salí de la ciudad. Pero yo sé la verdad. Cada noche, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver la niebla. Todavía puedo sentir el peso del paquete en el asiento del pasajero. Y sé que algún día, cuando sea mi momento, volveré a tomar esa curva que ya no existe. Porque algunos caminos no terminan nunca. Y algunos paquetes nunca llegan a su destino.